Y programas. El doctor, en reconocimiento a esa trayectoria, ha fungido como coordinador nacional de la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones dentro del Comité Mexicano Hidrológico Internacional, patrocinado por la UNESCO. Fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, fundador del Núcleo Estratégico de Decisiones del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es director del Centro del Agua para América Latina y el Caribe. Es profesor investigador en la Escuela Nacional de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, investigador nacional nivel 1 del CONACYT, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, consejero del Comité Nacional de Operación de Obras Hidráulicas, miembro del Consejo de Riesgo Hidrológico e Hidrometeorológico de Nuevo León, miembro del Consejo Técnico de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y además editor asociado de la revista Tecnología y Ciencias del Agua. Doctor, con todas estas ocupaciones, gracias por hacerte el tiempo de estar con nosotros, de compartirnos esta hora de tu tiempo. Entre los reconocimientos principales de todos los que ha recibido el doctor Aldo Iván, en 2010 fue reconocido con el Premio Nacional Lorenzo Levi a la investigación en hidráulica. En 2019 recibió el Premio Nacional como Profesor Inspirador del Tecnológico de Monterrey. Y en 2022 recibió el Premio George Warren Fuller Award por parte de la American Water Works Association. Por favor, acompáñenme a darle un muy fuerte aplauso al doctor Aldo Iván Ramírez Orozco. Gracias, doctor, por acompañarnos en una plática orientada, titulada Charlando con el Éxito, orientada a que los jóvenes estudiantes de nuestra facultad puedan empatar con historias de éxito como sin duda es la tuya, puedan reflejar el camino que tomaste dentro de la ingeniería y ellos puedan verse, puedan proyectarse a sí mismos siguiendo un camino similar dentro del área en la que tú escogiste, decidiste desarrollarte. Quiero cronológicamente comenzar en tu historia, y las historias de éxito profesional generalmente empiezan en la etapa de estudiante, aunque hay excepciones, pero seguramente en la tuya sí tuvo mucho que ver. ¿Cómo fue ese camino en tu adolescencia? ¿Qué te llevó a la ingeniería civil? Muchas gracias Jorge. Bueno, antes de empezar la charla, quiero agradecer sinceramente la invitación. Como vieron, pues yo estudié en estas aulas y luego tuve la oportunidad de dar clase en estos espacios, así que cualquier invitación que me sigan haciendo aquí voy a seguirla atendiendo. Muchas gracias, Ramiro, gracias chicos, gracias Jorge, y gracias a los colegas aquí que nada más de verlos me hacen rememorar muchísimas cosas. Sí, fíjate que el camino, digamos, un poco de el trayecto hasta ser ingeniero. Yo sí, digamos, me considero
no fui el mejor estudiante, por ejemplo, eso ya lo tuvieron aquí al mejor promedio de mi generación, que fue el buen Fernando Treviño Monsalve. Pero la situación es que yo, digamos, me hice un compromiso conmigo mismo desde en todo mi trayecto académico de aprovechar al máximo las clases en el aula, ¿no? Debo sincerarme un poco a que a lo mejor en las tardes ya no le dedicaba tanto tiempo a hacer tareas, ¿no? Pero, bueno, no, ya lo están anotando ahí, ¿verdad? No, todavía no. Pero nunca perdí una clase, jamás de los jamás, ¿no? Estaba a tiempo y ponía toda la atención posible. No fue, digamos, para mí muy evidente convertirme en ingeniero civil, fíjense. Me gustaban muchas ramas digamos, de las muchas disciplinas, en particular la medicina, ¿no? Y ahora pienso que por eso a lo mejor una de mis salidas dije, bueno, pues voy a que cuando menos en algún momento me digan doctor, ¿no? Pero porque sí, en algún momento sí estuve con una así muy fuerte, ese dilema de decir, bueno, pues me voy por medicina, me voy por ingeniería. Pero la verdad es que las matemáticas siempre me gustaron y la física siempre me gustó. Y recuerdo con muchísimo cariño a mis profesores y muy en particular al ingeniero Bravo Nieto, con quien compartí muchas cosas de ese asunto de las físicas experimentales. Y entonces al final eso fue lo que ganó, ¿no? Y la verdad es que pues por supuesto que no me arrepiento, ¿no? En el camino tiene uno que ajustar muchas veces la dirección, pero si vas caminando siempre para adelante, eventualmente vas a ir logrando o cosechando pequeños éxitos más grandes hasta que pues seguramente te encuentres ya en una posición bastante cómoda y haciendo lo que te gusta, ¿no? Un poco esas son las primeras ideas. Hace muchos años bastaba con ser ingeniero. Se titulaban y eran ingenieros civiles y eso daba para tener una carrera, para tener un trabajo. Hoy en día yo lo comparo a veces un poco con la medicina, que bien dices, un médico general no siempre va a tener el éxito, hay que especializarse. Los ingenieros también tenemos la oportunidad de especializarnos en todas las áreas que nos da la ingeniería civil. En tu caso escogiste el área hidráulica. ¿En qué momento te diste cuenta o cómo decidiste que iba a ir por ahí? Buena pregunta. Fíjense que yo tuve la oportunidad porque pues Jorge también me lo recomendó y pues el estimado Ramiro, de darle una vista al menos a fragmentos de la entrevista con Fernando Treviño y Fernando por ahí me mencionó y dijo, pues es que él era estructurista. y en parte tiene razón, en parte tenía razón Fernando. La verdad es que en la carrera a mí me gustaban casi todas las disciplinas, pero sí me inclinaba mucho por la cuestión de las estructuras y de la hidráulica. En esas épocas teníamos esos temas especiales y entonces pues edificios, puentes, etcétera. Me gusta muchísimo la mecánica de suelos y todo lo que tiene que ver con cimentaciones y estructuras. Pero a media carrera empecé a participar en el laboratorio de hidráulica como laboratorista, a auxiliar ahí para dar las prácticas y todo lo demás, y entonces eso también me gustó muchísimo, ¿no? Como que llevaba esa doble vida, ¿no? Académica, en el asunto de, pues, por un lado las estructuras, todos mis temas especiales eran de estructuras, pero siempre estuve en el laboratorio y cuando se podía, pues participaba, aunque sea marginalmente, en los proyectos que se llevaban a cabo ahí. Al final mi tesis, todavía se hacen tesis, o ya no. Bueno, es que en el TEC de Monterrey no hay tesis, ¿no? Termina la carrera y listo. El asunto es que la tesis al final dije, pues, ¿y ahora cómo le hago? Pues si a mí me gustan estas dos cosas, y entonces encontramos un tema con el ingeniero Joaquín Mejía, en donde el tema era pues como que más o menos de estructuras, pero tenía un buen tinte de hidráulica. Al fin
que ni siquiera se ponían de acuerdo en los departamentos si era de estructuras o si era de hidráulica, ¿no? Y que fue el asunto de cómo se comportan los tanques elevados de almacenamiento de agua ante sismo. Y entonces pues ahí metimos sísmica. También parte muy importante era el asunto de cómo se mueve el agua adentro del tanque, ¿no? Digamos ahí la pared y luego con la aceleración horizontal sobre la otra, y entonces eso está descrito por una ecuación de la hidráulica muy importante, que es la de Laplace. Y entonces pues al final como que ganó esa parte, ¿no? Y bueno, fíjense que yo creo que digo, ninguna de las disciplinas, por supuesto, es mala. Yo creo que todas sus cosas muy bonitas y tienen grandes desafíos. Pero si ahorita pensamos en eso, el agua es uno de los más grandes preocupaciones que tenemos, no solo en el momento que estamos viviendo, sino en lo que viene. Y pues miren, yo vivo en Monterrey y a lo mejor pues aún sin quererlo supieron de la crisis tremenda que se tuvo el año pasado y de la crisis esa que no hemos todavía salido. Y así que pues en cuanto tuve la oportunidad, me fui a hacer una maestría en ingeniería hidráulica y luego ya me metí a la hidrología, y entonces desde hace no sé cuántos años, que ya no quiero ni recordar cuántos, pues estamos metidos en el tema del agua y pues con un grandísimo gusto, ¿no? Siempre, todos los días encuentra uno un nuevo en ese tema, innovación, investigación, por supuesto, así que va a dar todavía para mucho más, ¿no, Jorge? Gracias, doctor, qué interesante cómo dices abarcar varias partes del conocimiento, la estructura, la hidráulica, cómo se pueden conectar. De hecho, estaba viendo en tu lista de publicaciones que después publicaste en una revista algo similar, los empujes en los tanques de agua. Entonces, a veces la tesis no creen que se queda arrumbada y ya no la vuelven a tomar, sirve más adelante. Eso fue el primer paper, exactamente, fue el primer artículo arbitrado publicado que derivó totalmente de la tesis de licenciatura. Nos comentas, no fue inmediatamente que terminaste la carrera, después de unos años decidiste estudiar la maestría, después el doctorado. Hoy en día los jóvenes a veces terminan su licenciatura y algunos piensan, yo saliendo ya a trabajar, necesito trabajar, otros ya traen la idea de estudiar algo más. ¿Crees que hoy en día es recomendable o es necesario un posgrado, una especialidad, una maestría, hasta un doctorado? Ya. Bueno, no encuentro la pregunta fácil de responder, ¿no? Porque fíjense que, y recuerdo que hace un momentito mencionabas la analogía con la cosa de la medicina, ¿no? Y decías, pues, en general, pues bueno, es una base, por supuesto, pero sí como que de repente uno dice, no, pues tiene que hacer una especialidad, porque si no se hace especialista, pues no la va a hacer tan fácil, ¿no? Pero sin embargo, conozco de primera persona a médicos generales que son tremendamente exitosos. Yo creo que no es absolutamente indispensable, ¿okay? Pero la verdad es que, pues sí, obvio, el entorno, la competencia que existe entre todo, pues va llevándonos un poco hacia ese lado, ¿no? Algunos de ustedes tienen da un poco la perspectiva de poder seguir ganando, por ejemplo, hacia estudios de posgrado, pues bueno, ¿no? Ahí está en la meterse más de la investigación, doctorado. En mi caso, como dices, yo no inicié la maestría inmediatamente, terminando la carrera, empecé a trabajar, allá es donde el ingeniero Muñoz Chávez fue mi jefe, y me la pasé muy bien y aprendí muchísimas cosas. Y más o menos después de unos 5 años fue cuando empecé a hacer la maestría, pero créanme que esos 5 años me dieron muchísimos aprendizajes y experiencias que luego pude capitalizar en la maestría. Me iba mejor porque ya también sabía de problemas reales y de cosas pues más aterrizadas, ¿no? Entonces yo creo que
que por eso te decía, no se me hace fácil de responder. En mi caso en particular, yo creo que si pudiera volver a vivirlo, debería hacerlo igual, ¿no? Salgo de la carrera y después digo, ahora sí estoy convencido y la experiencia la tomo y le sigo. Pero hay algunos que terminando la carrera se van a la maestría y terminando eso se van al doctorado, ¿no? Bueno, nada más no hay que perder el foco de la realidad. Y creo que el trabajar te da muchísimo esa situación. No terminar, ahora sí, el doctor Enzo, bueno, Enzo Levi era doctor en matemáticas a los 21 años, ¿no? Pero, híjole, muy teórico, aunque después, pues por supuesto lo reconocemos como el mejor hidráulico mexicano, aunque no haya sido mexicano. Pero creo que ambas cosas tienen sus beneficios. Gracias, doctor. Sí, claro, no podemos hablar de una receta que a todos nos funcione, pero sí hablar de tu experiencia que puede servirles a los jóvenes para pensar, pues tal vez es bueno, tal vez primero agarrar experiencia trabajando y ya después estudio. Después de que decides tu área de desempeño, la hidráulica, otra parte importante, otra versión a la que todos nos enfrentamos en un momento, ¿en qué voy a trabajar? Tú veo que fuiste profesor de nuestra facultad, orgullosamente, participaste también como funcionario en el gobierno de Michoacán y después te decidiste por el área de la docencia y de la investigación. ¿Cómo decidiste? Yo voy a ser profesor, voy a ser investigador. ¿Qué parte te llamó la atención de orientarte hacia esa área? Ok. En efecto, pues tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del estado en proyectos hidráulicos. Ahí me sirvió. Y después, pues hubo la oportunidad de participar ya formalmente como profesor aquí en Ingeniería Civil. Pues recuerdo haber dado casi todas las materias del agua en civil, excepto hidrología, que al final a eso me dediqué, ¿no? Pero aunque fíjense que esta parte de la docencia como que la tenía yo también desde hace mucho, ¿no? Daba clases particulares, alguna vez, cosa que sí no volvería a hacer, di clases de inglés a niños, imagínense, ¿no? Entonces yo dije, no, aquí sí no, porque se me hace que luego al fin de la jornada a lo mejor encuentran algunos niños menos, pero dije, no, esa parte creo que sí no es para mí. Pero siempre estuve dando clases particulares y ese tipo de cosas de nivelación y de todo esto. Y además también la parte del laboratorio, ¿no? Al ser laboratorista, pues uno tenía que dar alguna parte, una introducción teórica a la práctica y toda esta cosa. Y entonces yo pues me sentía muy a gusto con eso. Me sigo sintiendo muy a gusto con eso. Desde 1987 fui profesor aquí, así que, híjole, ya quién sabe cuántos años han pasado. Y jamás he dejado de dar clase, bueno, un pequeño espacio mientras estaba haciendo la maestría, pero cuando estaba haciendo el doctorado seguía dando clase. Y es un momento en el que me abstraigo de otros problemas, me centro en lo que me gusta, escucho a los alumnos, a las alumnas, compartimos experiencias. Y eso pues la verdad es que a mí me nutre, digamos, ahora sí que en el corazón. Entonces la docencia no la voy a dejar hasta que de plano ya no pueda, ¿no? La investigación vino sobre todo pues con la cuestión del doctorado prácticamente. El doctorado sí tiene que, miren, la maestría tiene su lado de investigación, su lado profesionalizante. Uno puede estudiar una maestría y ponerse a trabajar o montar su propia empresa y todo lo demás, perfecto. Para el doctorado sí tiene necesariamente, no digo que no existan doctores que se dedican a la consultoría y tengan sus propias empresas, por supuesto que los hay, ¿no? Pero la gran mayoría nos dedicamos más bien a la investigación.
tiene sus, digamos, sus grandes satisfacciones, ¿no? Cuando uno puede publicar algo nuevo, pero que sobre todo traducir en la solución de problemas de a de veras, pues eso es una satisfacción tremenda, ¿no? Ver que algo a lo mejor que tú pensaste y trabajaste al final pues se pueda convertir en algo útil. Entonces creo que ese es pues lo que me mantiene en esta parte, ¿no? Doctor, fíjate, tocaste dos temas que yo tenía más adelante para preguntarte. Uno de ellos, precisamente, que has hecho para análisis de gastos, pico, contaminaciones del subsuelo, algunos estudios aquí en México, en todo el territorio, algunos en otros países también. Se dice que los ingenieros somos los encargados de materializar y de llevar a la práctica los descubrimientos y los estudios de los científicos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿nos platicas un poco de algún estudio, algún análisis que hayas hecho y que se haya materializado en una obra, en un reglamento, en una acción que haya sido de beneficio para la población? Ya, gracias. Pues bueno, hay varios que al final han desembocado en cosas pues realmente prácticas. Para uno que está metido en la cuestión de los proyectos de investigación y todo lo demás, pues no hay nada más desesperante que cuando uno termina su estudio, antes lo encuadernamos muy bien, ahora ya ni tanto, ¿verdad? Y lo agarran y lo meten al librero y ahí se queda guardado, ¿no? Y ya dicen, ya se cumplió el contrato, hizo su estudio, pero pues ahí se quedó. Es que lo que más estamos buscando es que eso se lleve a, ¿no? Platicarles, sí, pues a lo largo de ya muchos años, como les decía, pues sí he estado metido un poco en todo, aunque casi siempre mi línea principal pues ha sido la cuestión de la hidrología, y por eso muchos trabajos en inundaciones y en presas en particular, en esa rama relativamente nueva en la que publicamos hace análisis forense de inundaciones, por ejemplo, y todo eso. Pero fíjense, uno de los últimos proyectos en los que estuve, tengo ahí como que sinsabores, ¿no? Que es el Plan Hídrico para Nuevo León, con perspectiva de 2050. Ese proyecto lo coordiné como líder pues del equipo en 2016 y 2017, ya hace unos años. Pero la verdad es que ese plan pues aterrizaba muy bien lo que había que hacer en Monterrey para prevenir futuras crisis. Es más, también hay un paper en una revista, el título del paper dice de Monterrey, y ¿por qué no? No, ese es un artículo de 2016, creo. Y se lo dimos al gobierno, ¿no? Desgraciadamente pasó el cambio de gobierno en el estado, salió el Bronco, entró luego Samuel y todo lo demás, y el plan establecía muy claramente lo que había que hacer. Bueno, tuvo que suceder la crisis el año pasado para que el gobierno dijera, caray, pues es que sí había que hacer eso, ¿no? Y entonces las acciones que ha estado haciendo desde un poco antes de medio año pasado el gobierno del estado son exactamente lo que habíamos dicho en el Plan Hídrico Nuevo León. Claro, en 7 años las cosas han cambiado mucho, ¿no? Ya saben que el futuro es tremendamente cambiante, y entonces pues la demanda ha crecido más de lo que habíamos pensado, la oferta con estas sequías como que va bajado también un poco, entonces como que hay que volver a revisarlo. Pero si uno toma eso, eso es lo que debió haberse hecho, y si se hubiera hecho en 2017, pues no hubiéramos estado hablando de esa crisis, ¿no? Ahora pues bueno, por eso les digo que es así como esos sinsabores o esos dobles sentimientos, ¿no? Porque por un lado, caray, ahí estaba lo que había que hacer, pero bueno, una decisión política al final pues se
De hecho, creo que en 2021 publicaste un libro que se titula Agua para Monterrey. Sí. Creo, doctor, que con los años que tienes residiendo y trabajando en el Tecnológico de Monterrey, con los estudios que nos dices, pues es la persona idónea para que nos pueda platicar brevemente o nos explique cómo es que Monterrey, siendo una de las ciudades más importantes, con tantos recursos económicos, con una planeación urbana que suponemos a 20 años, se llega a quedar sin esta crisis, veíamos ni para bañarse a ese momento sin que se hiciera algo al respecto. Ya. Ahí va, voy a intentar hacerlo en unos pocos minutos. Bueno, fíjense, Monterrey se había destacado por la calidad de la provisión de los servicios de agua y saneamiento durante muchos años. En Monterrey hacía 20 años en que el abasto de agua potable a la ciudad era 24 horas al día, 7 días a la semana. 20. Jamás faltaba el agua. Pero eso trajo consigo también ciertas cosas, porque miren, por ejemplo, los desarrolladores urbanos que hacen un montón de casas, si aquí nunca falta el agua, pues entonces ¿para qué hacemos cisternas y les ponemos tinacos? Y entonces durante 20 años se construyeron casas sin esa infraestructura. Al inicio de la crisis el 82% de las casas en Monterrey no tenían tinaco. 82% de las casas. Y entonces si se ve el agua en el tubo de la calle, pues se te va el agua, ¿no? Y no tienes ni dónde guardarla. La verdad es que sí hubo zonas en las que faltó el agua durante 2-3 meses y hubo que surtir con pipas, pero hubo otras partes de la ciudad en las que nunca faltó el agua. La verdad es que nunca nos quedamos sin agua, pero sí, digamos, la oferta de agua pues, se redujo a lo mejor del orden de un 25%. Problemas en la distribución, no estaba bien la red para ser operada en forma intermitente, tandeada, sectorizada, etcétera. La demanda ha crecido muchísimo, sí nos ha tratado mal el clima, ¿no? En los últimos 6 años en Nuevo León ha llovido menos que el promedio, 6 años seguidos lloviendo menos que el promedio. Y al final todo el agua viene de la lluvia, ¿no? La lluvia es la que llega a las presas, es la que recarga los acuíferos, y entonces pues eso ya pasó factura, ¿no? La verdad es que ahora pues hay muchas cosas que estamos repensando, ¿no? Se necesita volver a pensar en ese servicio 24/7 o no. Ahora se está utilizando esa idea del servicio intermitente controlado, o le hace tandeo, ¿verdad? Pero no sé, habrá que ver. Pero una de las cosas que sí es cierto es que hay que ir controlando la demanda. Hay que vivir con menos agua. Más o menos lo que una mala operación o mala gestión del sistema, también, por supuesto, porque agua sí había, agua superficial, sí había, pero estaba en una sola de las presas y entonces la capacidad de la infraestructura para traerla era un limitante. Ahí hay agua, pero pues ¿cómo la traes? No cabe en el tubo. Y en las otras 2 presas no había agua. Entonces también pues mejor en el asunto de las fuentes hubiera resuelto el problema. Qué valioso es conocer la información de primera mano, porque yo creo que ustedes tuvieron la experiencia, en la televisión veían peleaba por agua, que no había, y mucho se atribuía a las fuentes de agua, no hay reservas. Entonces ya con lo que nos comentas nos damos una idea más acertada de la situación que pasó. Y viene mi segunda pregunta encadenada y importante para todos nosotros. ¿Esa situación se puede replicar en una ciudad como Morelia, esa crisis de agua, por el conocimiento que tienes de Morelia, ciudad donde me decías prácticamente naciste aquí a un lado, viviste muchos años, entonces aunque recientemente no estés tan enterado del funcionamiento, pero tienes una idea? ¿Podemos tener una crisis así en nuestra ciudad? Pues mira, la verdad es que estas crisis de agua ya el año pasado las estuvimos viendo en un montón de lados, ¿no? Monterrey fue un caso muy mediático pues, por la importancia de la zona metropolitana, ¿no? El área metropolitana de Monterrey contribuye casi con una cifra de 2 dígitos
al Producto Interno Bruto nacional, o sea, nada más detrás del Valle de México es la que genera, digamos, más riqueza. Allá están los grandes corporativos y todas estas cosas, y entonces pues fue así un tremendo choque, ¿no? Pero luego muchos decían, pues es que esa es nada más la puntita del iceberg, ¿no? Lo grande viene en otros lados. Y ya hemos trabajado en otros lados, por ejemplo en León, en donde el problema es muy grave porque pues, ya los acuíferos están abatidos, en gran medida no tienen de dónde más sacar agua. Eso, Querétaro, el acueducto 2 ya también ya no les alcanza, entonces ahora están pensando volver a traer agua de otro lado. Esto lo vamos a ir viendo si no modificamos, pues en principio nuestros hábitos para el asunto de la demanda y gestionamos mejor pues el que tenemos, ¿no? Pero yo creo que es algo que definitivamente sí vamos a empezar a ver, no solo en México, sino en otras partes del mundo, ¿no? Nada menos hoy estaba una nota con fotografías de Venecia, los canales vacíos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, el año pasado tuvo grandes sequías en Europa, el río Po bajó muchísimo el nivel, bueno, casi todos los ríos, que allá son navegables muchos, pues ya no podían ser navegables, etcétera, etcétera. O sea, eso lo vamos a ver definitivamente más frecuente. Hay variaciones, es muchos aspectos, ¿no? De repente, como dices, vemos las fotos de Venecia sin agua, cuando de repente hace unos años lo veíamos inundado, la Plaza San Marcos cubierta completamente. En tu línea de investigación, ¿hay una parte orientada a eso, a poder estabilizar el agua, el nivel de agua que puede usar, que no haya esas variaciones, principalmente de sequías, de desabasto? Ya. Creo que me he ido haciendo un poco hacia ese lado. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace rato? Yo soy más bien hidrólogo, o sea, al final me decanté hacia esa parte. Pero desde hace un buen número de años he estado ya más metido más bien en la gestión del recurso, en cómo manejarlo bien, ¿no? Luego a veces, y a lo mejor Benjamín y Octavio no me dejarán mentir, que decimos, pues hay sequía, sí hay sequía, pero a veces la peor sequía que tenemos es la sequía de gestión. No manejamos bien las cosas. Y entonces tenemos que trabajar más en ese recurso, en poder usarlo mejor, en poder reusarlo mejor, en todas estas nuevas cosas de Smart Cities y Circular Economy y todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que hacia allá va la situación y en ese sentido es donde me he estado pues metiendo más en esta parte, en particular en el asunto de los entornos urbanos, porque para 2030 si el 90% de los mexicanos vamos a vivir en ciudades. Doctor, es inmenso el tema que vamos a platicar contigo, sobre todo en tu área de estudio. La idea de que los jóvenes vean lo que hace un investigador, un docente como tú, que puedan sentirse motivados a seguir esa línea. A veces uno piensa que ser maestro, investigador puede ser aburrido. Decimos, yo voy a ser ingeniero porque quiero ir a las obras, quiero salir, quiero construir, quiero viajar, pero veo que tú te la pasas de conferencia en conferencia, entonces debes de conocer ya bastante mundo. Aparte de esa posibilidad de viajar, ¿qué otras satisfacciones has encontrado en el área de la investigación? Bueno, sí, este asunto de los viajes tienes toda la razón, y en efecto cuando uno dice pues nada más voy a ser maestro, pues a lo mejor no me la paso en el aula, que de todas maneras es súper gratificante, ¿no? Yo después de cada clase salgo más contento, aunque haya puesto examen, de todas maneras. Pero sí, fíjense que la investigación de presentar los trabajos en los foros, de asistir a eventos y todo lo demás. Y hace poco que di una plática ahí en el TEC de Monterrey, donde también está orientado un poco a que los alumnos conozcan un poquito más a los profesores. Dije, a ver, voy a contar a cuántos países he ido, y pues la lista llega casi a 30, y en algunos de ellos he estado varias veces, y así he estado en algunos donde dices, pues es que jamás me hubiera imaginado que iba a estar. Sí, esa es una satisfacción. Ahorita ya no viajo tanto, ya
ya decíamos hace rato, la elección que pues lo están pasando y aún se sigue siendo muy joven de corazón, pues ya, de repente ya las rodillas dicen otra cosa, ¿no? Ya empiezan a predecir el clima. Pero sí hay muchísimas satisfacciones en eso. Otra es que a través de eso se construye una red de colaboración bien interesante, ¿no? Y entonces pues hay colegas en muchas otras instituciones del mundo en donde uno puede intercambiar opiniones, en escribir cosas juntos y creo que esa es una maravilla, ¿no? También, por ejemplo, el asunto de la educación continua, los cursos, que algún tiempo me tocó dar muchos cursos, me dieron la oportunidad de conocer a muchísima gente y entonces ahora casi a cualquier lugar que voy en donde hay una oficina que tiene que ver con el agua, comisiones estatales o comisiones, pues a lo mejor hay alguien que me conoce, ¿no? Y, ay, caray, estuve en un curso, ¿no? Es algo que te da también muchas satisfacciones. Decía Albert Einstein, solo quien conoce realmente un tema puede explicarlo de manera sencilla. Y creo que conoces estos temas por la forma tan fácil, tan sencilla que nos has explicado. Yo quiero pedirles, por favor, que le demos un muy fuerte aplauso al doctor. Y además de la charla que hemos tenido, es importante que los jóvenes, los profesores que han escuchado, puedan también irse con alguna experiencia. Por lo tanto, les voy a pedir, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta para el doctor, que levante su mano y la pueda formular. Adelante, por favor. Sí, está amable, ponerte de pie para que te escuchemos mejor. Repito la pregunta, sobre todo para que se escuche bien en los medios de Facebook, en nuestra plataforma. Preguntan cómo elegir el área de estudio cuando eres estudiante, ¿es correcto? Ya. Gracias por la pregunta. Digo, súper importante, sobre todo cuando uno está estudiando, ¿no? Hacia dónde te vas a ir. Lo primero, pues es qué es lo que más te gusta, ¿verdad? Hace rato decíamos, si uno trabaja en lo que le gusta y además le pagan por eso, pues no me va a costar ningún trabajo levantarme cada mañana, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que eso es súper importante, pero también tienes mucha razón en el sentido de que a veces la vida te va llevando y te pone ahí alguna oportunidad y entonces en ese momento pues hay que evaluarla si la tomas o no, y entonces buscas una nueva oportunidad, ¿no? En mi caso, les decía, pues yo soy como estructura hidráulico, abierto, pensábamos hacer una empresa para poder empezar a hacer cosas y todo lo demás. Lo hicimos, pero los primeros trabajos que cayeron eran de hidráulica. Después, ya trabajando precisamente en parte, ¿no? Y ya era de mi gusto, le fui tomando todavía más gusto. Entonces, yo lo que les recomendaría es mantengan, digo, la formación que tienen como ingenieros civiles, pues les da base para poder trabajar prácticamente en cualquiera de las disciplinas, ¿no? Así que tengan los ojos abiertos a las oportunidades, pero también se vale decir, híjole, no, pues por ahí no. Digo, no, pues espero no aquí o alterar susceptibilidades, pero si a mí me hubieran dicho, oye, pues aquí hay un buen trabajo de vías terrestres, hubiera dicho no, gracias. ¿Por qué? Pues porque esa parte no me llamaba tanto la atención. Entonces yo creo que se vale, pero aquí la situación es sentirse seguros de tomar la decisión. Una vez que la toman,
no hay que cuestionarla, esa es la mejor decisión que pudieron tomar. Y aprovecho su pregunta para recomendarles algo que, pues bueno, yo he intentado hacer en todo este trayecto, que es, no importa si me toca lo que me toque hacer, pero siempre hay que pensar en ser el mejor en lo que estoy haciendo, aunque sea un trabajo con poquita responsabilidad, porque fíjense que eso los va a llevar a que inmediatamente los reconozcan y van a empezar a crecer muchísimo más, mucho más rápido. Entonces, no importa cómo uno empiece, pero siempre hay que tratar de ser el mejor en lo que uno está haciendo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. El alumno avanzado. A ver qué tan incómoda, Benjamín. Sí. ¿Por qué no regresaste a dar clases aquí a la Facultad de Ingeniería y los cambiaste por el... Sí, oye, sí, es un poco incómoda. Bueno, puedo venir de profesor visitante, por supuesto. Además, a todas las veces que me inviten a conferencias, sí, pues un poco de lo que estábamos hablando, hay que ir evaluando oportunidades. En el caso del TEC de Monterrey, en donde ya voy para... pues bueno, estaba empezando esta iniciativa del Centro del Agua para América Latina y el Caribe. Se le estaba poniendo, en ese momento el TEC de Monterrey le estaba apostando mucho a la cuestión de la investigación. Y entonces, pues dije, me gusta la idea, sobre todo también la perspectiva de incidir no solo en México, sino en otros países, eso también me gustaba. Y entonces al final, aunque yo jamás había pensado vivir en Monterrey, sigo sufriendo con los fríos y con los calores, pero al final creo que fue una muy buena decisión. Pero con gusto regreso cada que me inviten. Ojalá que sea pronto, doctor. ¿Tenemos tiempo? ¿Alguna otra pregunta que tengan que deseen formular al doctor Aldo Iván? Adelante, por favor. La maestría. La repito nada más para que se escuche en las plataformas. ¿En qué momento decidiste o qué te movió a cursar la maestría? Pues fíjate que creo que es una pregunta bien interesante y bien válida, ¿no? Y sobre todo para alguien que a lo mejor ya empezó a trabajar, ¿no? Y ya saben, uno empieza a trabajar y pues le empiezan a pagar y pues el dinerito le empieza a gustar y todo lo demás. Yo creo que si me hubiera esperado más tiempo, pues a lo mejor ya no me hubiera ido, ¿no? Creo que fue el momento. Yo estaba aquí en la universidad y entonces como parte del crecimiento de los profesores, pues está el asunto de seguirse formando y hacer posgrado y todo lo más. Entonces yo dije, pues me sigo formando y creo que ese fue el punto clave, ¿no? En donde yo estaba ya siendo profesor, pero entonces dije, ahora sí creo que me conviene mucho hacer un posgrado. Y entonces fue cuando tomé la decisión, ¿no? 5 años después, más o menos, de que había egresado de la facultad. Es importante, pero otra vez les digo, en el momento en el que tome la decisión, esa es la mejor decisión y hay que trabajar en eso. Gracias, doctor. Les voy a platicar cuando no tenía el gusto de conocer personalmente al doctor, ahora ya tengo el placer. Cuando estaba estudiando lo que había hecho el doctor, obviamente hay que entrar a internet y ahora la web nos dice todo, y me encontré con que el Tecnológico de Monterrey tiene un sitio que se llama misprofesores.com, en donde los alumnos del Tecnológico ponen comentarios acerca de las materias y de los profesores. Calificaciones, comentarios, para que quien va a tener, por ejemplo, me toca el próximo año con el ingeniero Octavio Castro, yo ya sé qué esperar. Ya ponen materia muy interesante, excelentes exposiciones, es rudo, es difícil, ya ponen los comentarios. Hay muchos comentarios que hablan del doctor Aldo Iván y la mayoría de ellos dicen el mejor profesor de ingeniería civil del TEC de Monterrey.
la mejor clase que he tenido. Explica de manera fabulosa, todo se entiende bien. Por ahí dice uno, con que vayas a las clases, entiendes, no necesitas estudiar después. El 99% de los comentarios son muy favorables, hablan de la excelente calidad de profesor que es el doctor Aldo Iván, y como bien dijo el ingeniero Benjamín, nos da envidia de que esté allá y no esté aquí. Así que vamos a regalarle un muy fuerte aplauso, por favor, al doctor Aldo Iván. Gracias, gracias. Creo que estaría padre, ¿no?, tener una plataforma así también en la universidad, en la facultad, para saber cómo somos los profesores y que nos dejaran entrar a verla también para ver qué opinan de nosotros. Gracias, Jorge. Déjenme darles un par de comentarios últimos antes de que se me olvide, porque hay ciertas frases que luego a veces se quedan muy grabadas. Una, y hace rato les dije, donde les toca empezar a trabajar, siempre traten de ser los mejores. Pero saben que hay una que se me quedó pegada desde hace mucho, en donde decía el asunto de la suerte, ¿no? Pues es que a lo mejor ha tenido suerte. Pero hay una frase que dice, entre más me esfuerzo, más suerte parezco tener. Y es cierto, la verdad es que la suerte, pues eso a lo mejor, y ni ahí, ¿no?, en el asunto de la lotería, porque pues ahí hay que meterle muchas probabilidades, ¿verdad? Pero la verdad es que entre más se esfuercen, más suerte tener. Esa es una. Y la otra es algo que, pues personalmente también lo he intentado seguir prácticamente toda mi vida, es ir viviendo cada día de buen humor, ¿no? Jamás estar enojado. Se vale, a lo mejor los demás pues no tienen por qué saber, de repente uno trances, ¿no? Y alguna vez también leí que decía, mira, ve por la vida mejor sonriendo, porque eso te va a dar amigos. Porque si vas con el ceño fruncido, lo único que vas a ganar son arrugas en la cara. Así que Gracias, doctor. Con un reconocimiento muy sencillo. Levante su mano. Le gustaría a Aldo Iván Ramírez de profesor. Todos. Doctor, ha sido un placer. Les pido por favor que recibamos ahora con un muy fuerte aplauso al doctor Ramiro Silva, director de nuestra facultad y quien hizo la gestión para que hoy nos acompañara el doctor Aldo Iván Ramírez. Esta gran labor. Muchas gracias, yo espero que hayan disfrutado tanto como todos los que estuvimos aquí al frente, a todos los profesores, que veo que despertó mucho interés esta gran charla, realmente deliciosa charla. Es un gran conversador el doctor Aldo Iván Ramírez Orozco, y un gran profesor, un gran investigador, un gran profesionista, un gran ingeniero, un gran egresado de esta facultad. Por lo cual, pues vamos a proceder con un reconocimiento que me voy a permitir dar lectura al mismo. Dice así: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nicolás de Hidalgo, otorga el presente reconocimiento al doctor Aldo Iván Ramírez Orozco por haber compartido con la comunidad de nuestra facultad su exitosa experiencia profesional y su destacada trayectoria en la ingeniería civil, dentro del marco de eventos del 93 aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2023, firma su servidor como director de la facultad. Enhorabuena, estimado. Muy bien, pues les agradecemos. Muchas gracias. Gracias también a nuestro público que nos ve a través de redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Muy bien. Gracias.